Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Carlos, qué gusto tenerte hoy acá en nuestro Pensatorio. Muchísimas gracias, Isabel, por la invitación. Un placer para mí estar acá. Bueno, pues muchas gracias. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Bueno, cuando uno le piden que se presente, la gente siempre bota hojas de vida y a mí eso me parece detestable. Entonces a mí me gusta presentarme de una manera distinta, me gusta decir que yo soy Carlos Patarroyo, que soy un amante de la cocina, me encanta cocinar, me encanta la parrilla argentina, que me gusta mucho el arte, soy amante de la lectura, soy amante de la música, del buen cine, del buen vino. Y mi pecadillo oculto es que de ese buen cine que me gusta, la verdad es que en las madrugadas con los insomnios nos encantan las películas de terror bien malas, Sí. bien malas. Y por supuesto un amor profundo por la filosofía. Bueno, pues de verdad que es un gusto enorme y entiendo que ese tema que nos convoca hoy, que es el de la ética, que es tan grande, pues se puede relacionar muy bonito con esto que es vivir bien. Vivir bien, y se ve que te gusta vivir bien. Entonces, eso me parece fascinante como para ponerle un poquito de contexto a esta conversación. Pues es muy lindo porque eso viene, a mí me gusta mucho la lectura de los estoicos. Y los estoicos tienen toda esta cuestión de cuáles son esas reglas para vivir. Ahorita está como muy de moda el estoicismo, Sí, ¿no? Ha sí, vuelto sí. como un interés por un estoicismo, tristemente por un estoicismo, a mí me gusta llamarlo como de caja registradora, como el librito que coges al lado de la caja registradora en el supermercado, que te promete junto con todos los demás libros de autoayuda que te va a cambiar la vida en 5 minutos. Y el estoicismo es todo menos eso, es un trabajo largo, es un trabajo duro, pero en el fondo es esa preocupación por cómo vivir y cómo vivir bien. Y, y es una lucha interesante para dar. Es dura, pero muy gratificante. Claro, y es todo un recorrido, ¿no? Y es todo un recorrido largo. Esos videitos de YouTube que dicen que las 5 lecciones de Marco Aurelio para ser feliz y uno piensa que te arreglaron la vida así, están mintiendo descaradamente. Sí, 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 eso es la inmediatez de la autoayuda que se ha Exacto. puesto muy de moda, sí. Y en ese sentido, pues, pero creo que es un poco atrevido proponer una pregunta o un tema tan grande como el de la ética. Pero obviamente para nosotros en los colegios es una pregunta siempre presente, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo mejor? Hoy en día que hay como tanta confusión, diría yo, en relación con el tema. Y por eso quisiera proponerte la pregunta del pensatorio de hoy. ¿Vale la pena enseñar la ética? Y qué buena pregunta. Muy buena pregunta porque claro, un buen filósofo siempre va a decir, defíname el término que estamos hablando, defíname Claro. para sentar de a qué nos referimos. Y claro, uno puede pensar que entonces en esa pregunta podemos entender ética, cuando hablamos de enseñar ética, de cuando menos dos maneras, ¿no? Una es como la clase de ética, esa clase de ética que tenemos en los colegios, que tenemos en casi todas las universidades, que es como esos requisitos medio obligados por los que pasan los estudiantes y que es como un brochazo general sobre un montón de teorías éticas de un montón de filósofos que ya se murieron y que dicen cosas hasta contradictorias entre ellos y el estudiante sale como un poco perdido y dice, pues a fin de cuentas no sé qué aprendí. Eh, si es esa clase de ética que como que no te deja nada, pues yo podría decir que tal vez no vale. Esa manera de aproximarse a la enseñanza de la ética no vale la pena. Pero luego está la otra que viene muy relacionada ahorita que estamos hablando de cómo vivir bien, ¿sí? Eh, ¿Para qué enseñar la ética? Y para qué enseñar la ética es, pues si tú crees que la ética se enseña para que te cambie la manera de actuar, para que te ayude a guiar mejor las acciones, para que te ayude a pensar más en los otros cuando actúas y menos en ti mismo, pues yo creo que sí vale la pena, pero no así. Habría que pensar entonces cómo sería esa enseñanza que sí permite eh, pues que tenga un impacto real en tu manera de relacionarte con los demás. Sí. Pues me encanta eso que planteas porque yo personalmente he sido muy escéptica de la enseñanza de la ética, de la enseñanza académica de la ética.
porque al final, como dices tú, eso no transforma. Pero eso nos ha planteado una gran dificultad siempre y es cómo se enseña. Entonces, cómo hacer para que nuestros estudiantes, en un momento en que pues, las figuras de autoridad que hace unos años eran como el referente, ya no existen. Pues era o la iglesia o el Estado, aún la familia que hoy en día pues obedece un poco a patrones de la sociedad en donde hay, no sé, desde las leyes del mercado hasta un individualismo más como instalado en nuestras prácticas cotidianas. Y entonces esta pregunta la hemos, no sé si respondido, pero como que la decisión que hemos tomado es, tenemos que crear un ambiente ético. Un ambiente ético quiere decir un lugar en donde los estudiantes sepan que decir la verdad es seguro, que si dices la verdad no estás corriendo el riesgo de ser castigado. Un lugar en donde el respeto no se enseña, sino se incorpora, se vive y se vuelve parte de tu forma de estar en el mundo. Sí hay temas que de pronto tenemos que manejar de una manera un poco más racional, tal vez, o por lo menos reflexivo, y es el pensamiento crítico aquí se vuelve muy importante, que es este de la equidad, de la justicia social, de otros temas que sí exigen un poco más de reflexión y que se incorporan en las asignaturas. Pero formar personas éticas hoy en día, pues tiene que ser parte de ese ejercicio cotidiano. Y ahí nos estrellamos con un tema que nos preocupa mucho y es que realmente cómo enseñamos a tomar buenas decisiones cuando el primer referente es el yo. Yo soy, yo estoy, yo, muy individualista nuestra sociedad. Entonces, quisiera escuchar tus reflexiones en ese sentido. Pues yo creo que tú acabas de decir una cosa que es fundamental en todo esto. Y tú estabas poniendo el ejemplo de no se trata solo de la máxima, la norma, hay que decir la verdad, sino que tiene que haber un ambiente en donde la verdad sea apreciada, donde la verdad sea vista como un valor positivo y no como todo lo contrario, que es un poco lo que vivimos en muchos entornos hoy en día, que es que pues el bobo es el que dice la verdad. Es más vivo el que dice la mentira, el que se sale por acá, el que te sacó la excusa, porque como que le funciona, porque entonces hay que recuperar un poco esa cuestión que tiene que ver mucho con un ambiente. No se trata solo de cómo actúas tú, sino que esa acción afecta a otros, otros la reciben, otros la leen, otros la interpretan, otros la valoran, la juzgan, te retroalimentan respecto de ella. Entonces esta cuestión de armar un ambiente en donde ese ambiente hay un nosotros, no solo tú, porque claro, tenemos esas aproximaciones a veces como muy individualistas, yo lo que te estoy enseñando es tú que debes seguir y cuál es tu norma y cuál es tu... Y yo creo que es mucho más fácil aproximarse a eso cuando tú lo hablas desde un nosotros. Primero cuando reconoces, pues que tú no serías tú sino hay otros. ¿Sí? Nadie nace solito como de una semilla que se rompe y solito salió ya hecho y derecho. Uno lo que hace es asimilar un montón de cosas que vas aprendiendo, de ejemplos que ves de gente, de cosas que la gente dice, de cosas que ves en los medios, de tus interacciones diarias, y con eso tú vas descubriendo un poquito qué te gusta, qué no te gusta, qué te motiva, qué te conmueve, y ahí vas formando un poquito ese yo. Y esa es una manera de reconocer que tú te debes a los otros, en cierto sentido. Dependes, para ser tú quien eres, de los demás. Pero eso al mismo tiempo quiere decir que lo que tú hagas también está afectando a otras personas. Y otras personas están siendo quienes son por cómo tú los tratas, lo que tú les dices, si eres o no eres sincero, etcétera, etcétera. Y entonces en el momento en que construyes ese nosotros o tienes en cuenta ese nosotros, yo creo que es mucho más fácil hablar un poquito de las decisiones, porque esas decisiones ya no es tu acción no es una isla, tu acción está encadenada a una cantidad de efectos con otras personas y viene también de cosas de otras personas que te han impactado a ti. Yo creo que si logramos como meter esa reflexión un poquito en la cabeza de todos nuestros estudiantes, estamos dando un buen primer paso. No es el camino entero,
pero estamos dando un paso hacia un camino correcto de romper un poco esa cascarita de yo estoy en una burbujita y yo estoy aquí solito contra el mundo, Claro, que es pues donde ese individualismo se vuelve pues bastante peligroso, de hecho, claro. para nosotros. Pues me gusta mucho que en términos de la educación lo estés pensando precisamente de ese lado, de un ambiente, de una experiencia, de un convivir, más que de una serie de normas que hay que seguir cuando uno toma decisiones. Sí. Y fíjate que eso es muy bonito, porque además de enseñarlo y de reflexionar sobre eso, es como lo están viviendo en el día a día. Como si, no sé, si un par de niños tienen un conflicto, escuche al otro. Entienda lo que el otro está sintiendo, lo que el otro tiene que decir. Cuando están trabajando en un proyecto en común. Es como todas estas perspectivas nos ayudan a hacer algo mucho mejor, como que el todo es mayor que la suma de las partes, como y eso no se enseña, nuevamente, eso es algo que se va comprendiendo en la vida cotidiana, se va incorporando en tu forma de estar y de ser, y eso me parece muy bonito. Y ahora que te escucho pienso en otro componente que puede sonar muy utilitarista también, pero que a mí en estos años de experiencia me parece que me ha servido. Y tiene que ver que para los niños y jóvenes también es un tema que vale la pena ser ético. ¿Por qué? Porque no es porque toca o yo reconozco al otro porque es que yo me debo al otro solamente, que también, sino porque cuando estoy con el otro es tanta la ganancia que tengo de sentirme mejor. Cuando digo la verdad, otra vez, ahí también hay una ganancia porque me siento mejor, porque empiezo a sentir que puedo construir relaciones de confianza y la ganancia que hay ahí es enorme. Entonces, creo que es un ejercicio muy bonito, de cotidiano, no sé si de esfuerzo, sí, algo de esfuerzo, pero sobre todo algo de recurrencia, ¿no? De perseverar en este tema, de que haya coherencia en el ambiente, porque si un día estoy diciendo una cosa y al día siguiente estoy diciendo otra, o a veces digo, tengo un discurso muy bien armado, pero en la práctica se ve que no estoy llevándolo a cabo. Entonces, si hay coherencia, si hay persistencia y algo de esfuerzo también, pues al final también esto de pensar en nosotros, ay, pues hace que la vida sea mucho más sabrosa, ¿sí? Como mucho más, como de mejor calidad, como que no me tengo que estar protegiendo, no tengo que estar, como digo yo, como gato patas arriba, listo a ver en dónde me van a atacar, sino que puedo establecer unas relaciones horizontales, de confianza con otros. Pues muy interesante lo que estás diciendo, estoy enteramente de acuerdo porque digamos que para mí lo de la ética es un poquito como leer. Entonces tú puedes tener una clase en donde enseñas como los principios básicos de la lectura, ¿no? Tú agarras las letras, las pones juntas, hacen palabras, las palabras hacen anotaciones, pero ser un buen lector se aprende leyendo. Tú tienes que leer y seguir leyendo y leer varios formatos. El que aprendió a leer en cuenticos cortos, luego cuando se enfrenta a una novela larga, es distinto, es un mundo distinto leer una novela larga, luego es distinto leer poesía cuando rima, cuando no rima, luego hay que leer, sí, ahorita que estamos aquí con libros de precálculo, esto es una lectura completamente distinta y no estoy diciendo que no aprenda a hacer las operaciones matemáticas, sino leer este tipo de escritura requiere práctica. Y la ética no es diferente en ese sentido. Por eso es que esa primera manera de enseñar la ética, que es como, aquí hay unas teorías, y ahora váyase al mundo a ver qué hace con eso, pues no tiene esa recurrencia de la que tú hablas, no tiene esa vivencia, no tiene... Y uno sale muchas veces con unas ideas que el mundo te contradice inmediatamente y tú no sabes cómo manejar esa brecha. Es muy distinto cuando esa reflexión te va acompañando todo el tiempo, te la vas encontrando en la fila de la tienda, ¿sí? Con el que se está colando, con el que no se está colando, ¿sí? Que el que se está colando de pronto está pensando en que él o ella tiene afán, pero no está pensando en los demás, ¿sí? Que de pronto alguien más tiene afán pero está haciendo la fila, y empiezas a mirar que eso está realmente en todas partes, este convivir con otros está realmente en todas partes, entonces la reflexión ética pues es algo que se puede ejercitar en todos los momentos de tu vida. Y si uno se acostumbra a hacerlo,
también como ir al gimnasio, pues se vuelve como una especie de músculo que te queda mucho más fácil hacer cosas con él. En ese sentido, también cuando cambias ese ambiente con estos ejercicios, pues ocurre justamente lo que tú dices, porque la ganancia individual, cuando los demás no están contentos, no es tan chévere, no tienes con quién compartir. Cuando los demás no están bien, no se sienten a gusto. Si ganas, por ejemplo, haciendo trampa, vas a vigilar siempre tus espaldas, porque no sabes quién te va a hacer trampa a ti. Claro. Cuando tú estás realmente preocupado por los demás, no por ti, sino por el bienestar común, muy seguramente tú vas a ayudar a que todos estemos bien. Y no es tan importante si tú estás adelante a toda costa, sino que todos estemos bien. Y cuando todos estemos bien y todos nos damos la mano, pues estamos más tranquilos. Estamos en un mundo donde no está el vivo que quiere ganar a toda costa, no está el que te quiere cortar, ¿sí? La fila, el puesto, el trabajo, lo que sea, se quiere llevar el crédito. Y eso hace que en el fondo esa alegría sea más duradera, que sea compartida. Compartir es muy rico. Es como la comida, comer solo. A veces hay gente a la que le encanta, sí, con su librito y toda la cosa, pero comer en familia es una maravilla. De hecho, el alimento siempre ha sido por excelencia el sitio de reunión. Y uno invita a los amigos a comer y ese espacio. Uno podría decir, ¿qué pasa si yo intento ganar en una cena? ¿Qué es ganar en una cena? ¿Sí? Que le escondí la carne y me comí yo solo la carne y los demás. Es una cena muy aburrida. Entonces creo que ese punto que estás tratando es bellísimo porque es eso. Estamos mejor todos, más tranquilos cuando nos preocupamos los unos por los otros. Sí, 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 este tema de la ganancia es... a mí, te confieso, me preocupa un poco como que se sienta que entonces siempre tenemos que caer en la trampa de darle gusto, de estar a gusto, que eso también creo que es una trampa de la modernidad, de si no es sabroso no sirve, que tampoco, pero tiene que ver con esto que estás diciendo tú, y es que de pronto no hay un único camino para llegar. La construcción de un ambiente es clave, es fundamental, es el día a día, pero también entonces cómo provees algunos espacios para que puedas tomar temas un poco más complejos y reflexionar sobre ellos y hacer como una confrontación de ideas, de creencias, y eso pues obviamente tendrá que hacerse a medida que vayan creciendo los niños de distintas maneras, pero eso no se hace en una clase de ética, eso se hace en una clase de sociales, eso se hace en una clase de matemáticas cuando hay un conflicto, eso se puede hacer en una clase de educación física cuando estamos aprendiendo un deporte de equipo. Eso se hace y se queda todo el tiempo. Lo importante tal vez es tener la conciencia de que así como el ambiente es necesario, también tenemos que desarrollar algo de este famoso pensamiento crítico del que también hablamos todo el tiempo, pero que yo siento que no todo el mundo lo entiende bien. Y yo creo que con lo complejo que es sobre todo esta capacidad, esta posibilidad de parar a decir, ¿será que puedo estar equivocado? ¿Será que hay otro punto de vista que también es? ¿Será que esta creencia que yo tengo es porque sí o es porque ya realmente la revisé y tengo una convicción a la que he llegado? Y esa provisión, proveer esos espacios también para los niños y jóvenes creo que también es fundamental. Entonces es como este movimiento un poco dialéctico que puede sonar ecléctico, pero que al final no hay una sola línea. Tiene que ser el sistema completo el que les está proveyendo la enseñanza de la ética y que vale la pena por eso, por la felicidad. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo sí te digo que yo a veces me siento un poco, no sé si desmotivada, pero como confundida en cómo hacerle frente a una sociedad que está mandando mensajes tan distintos a los niños y jóvenes todo el tiempo. Desde la publicidad que les vende la vida, la chispa de la vida, la vida amable, la vida buena, la diversión, la juventud, esta idealización de la vida, por un lado. Por otro lado, pues la publicidad también, creo yo, y el consumismo de la sociedad de mercado, en donde lo importante es que yo pueda adquirir, y esta obsesión por el dinero y por la riqueza, que también les está vendiendo el medio. Por otro lado, algo que a mí me inquieta mucho, que es como una dificultad que tenemos para cumplir las normas.
que en Colombia, y lo digo con respeto, pero también con absoluta franqueza y humildad, a veces es difícil de cumplir la norma. Un ejemplo que yo siempre pongo es cuando, y creo que lo mencioné también la vez pasada, pero hay ciertas reglas de tráfico que simplemente no puedes cumplir. Te ponen una doble línea a la salida de un colegio y no la puedes cumplir. Entonces empiezas a volverte un poco irreverente frente a las normas porque sientes que son muy arbitrarias. Entonces, ahí yo como que digo, bueno, muy bien, pero ¿cómo hacemos para que la formación de los niños y jóvenes del colegio no sea como una burbuja de cristal, que salen de acá y el ambiente es tan distinto, tan lleno de contradicciones, a veces tan incoherente? ¿Cómo darles las herramientas para que también salgan y digan, bueno, no todos funcionan así tan en armonía como funcionan en el colegio, pero me llevo suficientes herramientas, y tú pues que eres profesor universitario, para la universidad, que ya es un mundo más amplio, ya es un mundo con más retos? De pronto aquí en el colegio están todavía más protegidos por la edad en la que están, porque las familias están más pendientes. No sé, esa pregunta también me surge con mucha fuerza. Uy, pues tocaste como el nervio del asunto, porque, a ver, yo diría que ahí es importante tener presentes un par de cosas. La primera de ellas es que en la formación ética no es una llave mágica para saber siempre qué es lo correcto. Eh, no hay una fórmula digamos, infalible, y eso lo que hace es que uno tiene que aprender a asumir responsabilidad por las cosas que está haciendo, tomar las decisiones, pero ahí es muy importante que estés siempre rodeada de gente, lograr crear ese tipo de relaciones significativas de la gente con la que tú puedes hablar, conversar, en ese ambiente del que tú estabas hablando, donde te puedes equivocar. El experto del error lo tenemos aquí detrás de cámaras, a Camilo Bonilla, donde es permitido equivocarse legítimamente, equivocarse, no hacer la trampa intencionalmente, sino yo pensé que esto era lo correcto para hacer y pues de pronto terminé haciendo más daño que el bien que pretendía hacer, pero lo asumes, aprendes, y si tenemos unas buenas relaciones en un círculo cercano, no tiene que ser todo el mundo, vas a tener una red de apoyo que te puede ayudar. Y al mismo tiempo, pues no ser tampoco ingenuos con eso y no sobreproteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. En el mundo hay gente a la que la ética le importa 5. Y no creo yo que sea la mayoría de la gente. Yo creo que hay mucha gente que sencillamente no está en esta discusión, no está pensando mucho en estas cosas. Hay otra gente que de plano dijo, yo voy a protegerme a mí mismo y me importa 5 todos los demás. Y luego hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien y de pronto no tiene muchas herramientas de cómo y necesita algo de ayuda y se van a chocar con eso. Y hay que aprender a equivocarse, hay que aprender a que eso no te desanime, hay que saber encontrar esos bastioncitos de luz en medio de tanto caos. Te pongo un ejemplo que me pareció muy lindo, porque uno piensa como en grandes, no sé, próceres, ejemplos, ¿sí? Y entonces uno dice, uy, estamos en la época de la carencia de esos grandes próceres, podría uno decir. Pero hace un par de años estaba yo en redes sociales y me encontré un intercambio con la ex esposa de James Rodríguez, de Daniela Ospina. Y ella había subido una foto en su Instagram o algo así en bikini, y alguien le hizo zoom a esa foto, yo no sé qué, y vio que tenía en uno de sus senos estrías, en el izquierdo, voy a decir alguna cosa por eso. Y entonces puso como, ¡ah! Tienes estrías, no te da pena esa foto, alguna cosa de esas. Y claro, uno ve ese comentario aparecer casi que en tiempo real, y lo que uno está esperando, porque es a lo que lo están acostumbrando las redes, es a que esta mujer se devuelva con toda, ¿no? Con cualquier cantidad de improperios y peyorativos y insultos y yo no sé qué más cosas. Y ella responde, sí, y en el derecho también. ¿Y sabes qué salió de eso? Estoy muy orgullosa porque es que de ahí salió mi hija. Y yo estoy enamorada de mi hija y es el mejor regalo que ha podido salir. Y si me cuesta unas estrías, soy feliz. Te deseo un maravilloso día. No le compró la pelea. Y yo miraba eso y yo decía, yo le voy a mostrar esto a mis estudiantes. Y vino de
Daniela Ospina, jugadora de voleibol, que no es, sí, cuando uno piensa, dame un bastión ético, dame un ejemplo de ética, pues no es Séneca, no es Sócrates, no es, sí, pero ejemplitos como esos calan mucho. Y yo se lo mostraba a mis estudiantes y decían, no me esperaba esta respuesta. Y uno sabe, uno lo puede ver en los ojos, que se van pensando como en, y la próxima vez, ¿por qué yo no respondo así? Porque, claro, ellos mismos se nota que hacen la reflexión de que insultar solo genera más insultos. Entonces la otra persona, ahí terminó el hilo terminó, y de ahí en adelante los comentarios eran positivos. Y saludos a tu hija, y bendiciones a tu hija, y estás divina, y yo no sé, y entonces una cosa que podía ser una cadena de agresividad impresionante, se desarticula con un comentario en donde tú no compras la pelea, y sí, pero tampoco ignoras a la persona, tampoco. Fue una manera como muy bonita de dar una lección. Y uno, si uno aprende como a buscar esas cositas, puede uno encontrar como ejemplitos en la vida para irse moviendo. Esa no es una norma ética que uno descubra, sí, no es un imperativo ético de alguien, pero hace uno como el chulito en la mente diciendo, oiga, la próxima vez que alguien me busque pelear en redes sociales, yo me acuerdo de Daniel Ospina y digo, quiero responder así y cambiar el tono de la conversación. Esas cositas ayudan mucho si los estudiantes aprenden que se van a encontrar con ese tipo de comentarios. Pueden ir preparados. Los estoicos precisamente tienen una frase en latín, premeditatio malorum, que es como piensa en el mal, anticípate al mal. En esta sociedad en donde nos dicen, no, es que si solo ten pensamientos positivos, ¿sí? Atraes, ¿cómo es? Manifiestas el bien o el éxito o lo que sea, pues les estamos enseñando a no pensar en lo que puede fallar. No se trata de desear lo malo, se trata sencillamente de estar preparado si las cosas no salen como tú quieres. Y en ese caso, pues tener algún tipo de respuesta para esa situación. Y en este caso, yo tengo, y sé que mis estudiantes ya tienen, el tweet de Daniel Ospina para cuando alguien te busque pelear en redes sociales, cómo giras la conversación así y la otra persona no va a tener cómo decir, y muy seguramente aprende también una lección y muy seguramente esa persona lo va a pensar 2 veces la próxima vez que quiera hacer un comentario nocivo en redes sociales. Y son cositas chiquitas que van funcionando para andar caminando por la vida. Divino ese ejemplo. Y puede que no sea tampoco tan mágica el cambio, porque cuando la gente está tan enganchada en responder así, pero seguramente la segunda vez que lo haga ya va a dudar. Exacto. Y ahí es donde el valor de la duda se vuelve... Uy, me parece lindísimo ese ejemplo y me encanta también lo que planteas de la responsabilidad, de formar en responsabilidad. Si yo me acostumbro a responder por mis decisiones, que pueden a veces equivocarse con buena intención, pues ese ya es como un fundamento que les va a dar más herramientas para resolver situaciones difíciles que se les va a presentar. Y yo creo que la responsabilidad viene muy unida del tema de la conciencia también, ¿no? Porque yo sé, ahora el tema de mindfulness que nosotros pues, lo venimos trabajando se ha convertido como en una moda y que el yoga y que todo esto parecería que es una forma un poco irresponsable de haber apropiado unos saberes más orientales. Sin embargo, yo digo que toda esta tendencia tan fuerte que hay de aprender también del Oriente, que han tenido otra manera, de pronto menos racional, más intuitiva de resolver, es un bonito complemento para la formación ética también, porque es, para un segundo, respira, observa, desde dónde estás tomando esa decisión. ¿Qué efecto está teniendo esto en el otro? Y esa creo yo también se vuelve una herramienta poderosísima para los niños y los jóvenes. Y es, ¿te estás dando cuenta de por qué Daniela Ospina reacciona como reacciona? Porque seguramente ella se tomó un tiempo para pausar, para decir, ok, voy a engancharme. Seguramente sintió rabia, o de pronto no sabemos, pero se tomó ese tiempo que necesitaba para responder para desarmar al enemigo. Y me parece que la conciencia también es algo que tenemos que fomentar mucho en los jóvenes, ¿no? Pues con lo que estás diciendo es que viene muy de la mano las dos cosas, porque la conciencia necesita tiempo, y tú metiste las dos cosas juntas. En este mundo acelerado en el que estamos,
en donde, en donde necesitas o te presionan para que la respuesta sea ya, y que tú opines ya, y que digas ya, y si no, está ese FOMO, ¿sí? Tú no entraste a la conversación, entonces te quedaste por fuera, y una de las cosas muy importantes es que nuestros jóvenes sepan que no tener una opinión o no sé son respuestas perfectamente buenas. ¿Sí? Esperen lo pienso. Esperen lo pienso. Déjeme averiguo más. Déjeme, pero no, responda ya. Pues hay una razón por la cual las estafas en internet todas son métase ya este link porque si no va a perder su cuenta o va a perder, ¿sí? Es ese afán el que te lleva a no pensar bien las cosas y en este mundo súper acelerado, esa pausa es importante. Aprender a pausar, aprender a mirar las cosas. Yo tenía un amigo, un profesor de filosofía en Chile, que él dice que le gustaba la filosofía cajón. Y yo decía, ¿qué es la filosofía cajón? Y él decía, no, yo escribo lo que quiero decir, y luego lo meto en un cajón y lo dejo una semana, y luego abro el cajón en la semana. Y entonces he madurado un poquito las cosas, porque uno está acostumbrado a que lo escribe y lo manda, ¿no? De una vez lo replica, lo envía por correo. No, esa semanita esa pausita es importante para que uno tenga tiempo de reflexionar, para que te calmes un poco, para que estés en contacto con tus emociones, porque pues somos seres emocionales y esas emociones que son muy importantes en nuestra vida también a veces te llevan a evaluar incorrectamente la evidencia, eso, tenemos sesgos cognitivos por todos lados, entonces aprender a pausar, a hacer un respirito, mirar otras fuentes, pensar en otras alternativas, todo eso ayuda muchísimo. Y la presión de grupo de tienes que responder ya, no necesariamente hay que ceder ante ella y decir, en este momento no sé, voy a mirar. Sí, yo creo que tomarse tiempo es tanto para los jóvenes como para los adultos que los acompañamos, ¿no? Porque a veces sí pensamos que las respuestas también tienen que venir inmediatas y tenemos que estar muy encima de ellos para asegurar que ese ritmo se mantenga y también nos toca tomarnos más tiempo. Yo me acuerdo que hace un tiempo nos dimos un debate que pues, es tontísimo, pero tenía su fondo, de que qué bueno que los zapatos de los niños ahora vienen con velcro, porque así no nos tenemos que pasar el tiempo esperando a que aprendan a amarrarse un zapato. Y decíamos, sí, pero todo el aprendizaje que hay desde el punto de vista motriz, de coordinación, cuando un niño aprende a amarrarse un zapato es valioso. Y eso pasa muchas veces con las rutinas de los niños cuando son más chiquitos, ¿no? Mejor le doy el desayuno porque es que si no se demora mucho. Mejor yo lo baño porque es que si no... Y eso se va replicando y replicando hasta que termino yo haciendo todo por los niños y los jóvenes. Y no los dejo que ellos se equivoquen, le tenemos mucho miedo a que nuestros hijos se equivoquen también y terminamos es en una burbuja, ahí sí que una burbuja aislada de lo que es la vida en realidad. Y es como pensar que tenemos que hacerlo todo por ellos o que tenemos que evitar que se expongan a situaciones en donde vayan a corran algún riesgo de estar, de equivocarse o de hacerse daño. Y esto lo ligo un poco con lo que tú decías también del esfuerzo, ¿no? Aquí hemos trabajado muchas veces el escrito de Stanislao Zuleta que nos encanta, el del elogio de la dificultad, porque realmente sí, realmente es más difícil a veces hacer el camino largo, pero ese camino largo es el que te trae más enseñanzas, ese camino largo es el que al final te deja también más satisfecho porque dices, ok, logré hacer algo que yo no pensé que yo era capaz de hacer y eso pues termina con una espiral también de como una expansión de las capacidades de los niños y los jóvenes. Entonces, me parece que eso de la conciencia también es darle más autonomía y más, ahora se habla de autogestión, esa es la palabra que está de moda, pero es como, no sé, el nombre que le pongas, pero confiar en que los niños y los jóvenes van a tener realmente, o tienen, la posibilidad de responder, de tomarse el tiempo, de que los ayudemos y los acompañemos a que se tomen el tiempo. Y eso de la filosofía del cajón lo voy a plagiar porque me encanta el término y sucede muchas veces, ¿no? Pues nosotros aquí usamos muchas veces las redes para las cosas que son inmediatas,
pero me ha sucedido con frecuencia que digo, no, no, espérate, esto no es de... Así como hay mucha información que se puede resolver en un correo, también hay otra información que no se resuelve en un correo, que amerita que nos sentemos a conversarla, que quiero entender mejor tu punto de vista porque lo que pusiste en el correo o en el mensaje no era suficientemente claro y tomémonos el tiempo para elaborarlo un poquito mejor. Y eso también es importante que los niños aprendan, y jóvenes, yo estoy hablando de niños y jóvenes porque es que a veces pienso en los niños y digo, bueno, pero van creciendo y también tenemos que reconocer que ya tienen unas posibilidades distintas, también aprendan a tomar decisiones. Yo siento que en este medio no les estamos favoreciendo mucho la toma de decisiones. Y son tomas de decisiones que no sé. Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, la segunda, ella desde muy chiquita tenía su personalidad muy instalada y un día quería irse al colegio con un zapato azul y otro verde. Yo decía, no, pero ¿cómo te vas a ir con un zapato azul y otro verde? Y al final dije, ¿y por qué no? Y se fue con su zapato azul y el otro verde, y claramente creo que hubo alguien que se burló de ella, pero ella hizo lo que quería y aprendió no solamente a que podía hacer y tomar sus decisiones, sino que también, ok, alguien se va a burlar y no pasa nada. A ella no le gusta, a mí me gusta, y aprender a defender esa postura es importante. Y esto yo creo que hay que trabajar mucho con las familias, de que no le tengan miedo a que sus hijos tomen decisiones y se equivoquen. Se van a equivocar. Pues sí, de pronto la próxima vez ya mi hija nunca más quiso volver con un zapato, cada zapato de un color distinto, pero aprendió. Y no fue una equivocación que la expusiera a un riesgo tan grande y se valió. Entonces, esto de la apología del error, en la que sí, como dices tú, Camilo, es el gran maestro, pero tiene un sentido muy profundo, ¿no? Muy profundo. Pues ahorita que estabas mencionando a Estanislao Soleta, pues estaba pensando precisamente en otro escrito de él, que es el valor democrático de la educación. Sí. Y entonces él está intentando mostrar que, pues, porque la democracia es un sistema tan interesante, pero es un sistema tan difícil. Y él empieza diciendo, pues es que la democracia en la que vivimos es frágil. Y la fragilidad de la democracia está porque, pues en una democracia tú tienes que decidir. Y decidir no es solo derecha o izquierda o lo que sea, sino es asumir la responsabilidad por tus decisiones. Y claro, es mucho más fácil decir uno, es que fulano dijo, es que sutano mandó, es que me empujaron, es que no sé qué, porque tú lo que estás haciendo es difiriendo y rebotando esa responsabilidad a otra persona, pero eso de asumir la responsabilidad por las cosas que uno está haciendo, pues es difícil por un lado, pero te forma. Hay toda una tradición de la formación de la personalidad que dice que tu personalidad empieza a formarse, tu yo empieza a formarse cuando alguien te interpela. Sí, cuando alguien te dice, ¿quién hizo esto? ¿Sí? Y hay un momento de tu infancia en la que tú dices, pues yo. ¿Sí? Si tú sigues diciendo, no, eso se cayó, alguien lo pudo. ¿Sí? ¿Verdad? Como que tú nunca piensas en bueno, ¿y ese yo quién es? ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ser esa confrontación dura pero sí, alguien se acerca y te dice, ¿tú qué quieres hacer? Y pues lo que decidas, pues cargas con las consecuencias. Tú querías este postre. Yo no quiero merengón de Guanábana. Eso decía yo de chiquito. Y resultó que detesto el merengón de Guanábana. No me preguntas por qué. Y en una fiesta de cumpleaños alguna vez quiero un merengón de Guanábana. Pues se lo como. ¿Sí? Porque pues fue mi elección. Aprendí que no me gusta el merengón de Guanábana. Desde entonces creo que en mi vida he probado el merengón de Guanábana. Pero tuve esa oportunidad de que yo decido, pero con la responsabilidad que viene con ella. Y si ayudamos a que los jóvenes vayan asumiendo esta responsabilidad y viendo que hay un ambiente que no es el castigo absoluto porque te equivocaste, que claro, por supuesto, tienes que rendir las cuentas que se te están pidiendo, pero eso no implica ni que eres una terrible persona, ni que es que tu vida se acabó en este momento, sino que es una oportunidad más para que tú pienses en ti mismo y te sigas construyendo, pues en poner la cara a los demás
es lo que ayuda a que vayas teniendo una personalidad, teniendo un yo, teniendo... Cuando eso lo quitamos, pues queda una cosa muy etérea, queda un poco amorfa, queda Sí, un yo, sí, muy líquido, muy poco resistente. Entonces es una parte fundamental eso de tomar decisiones. El ejemplo que estabas poniendo, me acuerdo mucho, alguna vez yo quisiera un almuerzo familiar en el colegio, teníamos un equipo de fútbol y había un uniforme que era rojo, yo no me acuerdo por qué el equipo de mi curso era rojo, y yo dije, yo voy al almuerzo familiar con guayos y con la pantaloneta roja y con el este rojo. Y me acuerdo que mi mamá me miró en ese momento y me dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí, yo quiero ir con mi... Y claro, yo tengo como 10 primos. Y llego allá y mis primos todos de jean, me sentí como mosco en leche, me sentí terrible. Y lo mismo que el zapato rojo, el zapato azul y el zapato verde, en la vida lo volví a hacer, pero siempre agradecido que aprendí yo. No claro. tengo una norma de uno no se va a los almuerzos familiares en uniforme de fútbol, que luego no entiendo por qué, que conecta un poco con esa cuestión que tú decías de las normas, de por qué es tan difícil a veces seguir las normas. Claro, es verdad, hay algunas normas que nos parecen, y seguramente hay mucha norma medio descabellada, pero en buena medida lo que pasa es que no entendemos muchas de esas normas, no hemos tenido la oportunidad de reflexionar acerca de ellas. Recuerdo mucho un debate, esos debates presidenciales que hubo entre, si no estoy mal, era Santos y Mocos. Eh, y, y entonces Santos dijo alguna cosa, no, yo haría tal cosa, comuníquese y cúmplase. Y Mocos le dijo, yo estoy enteramente de acuerdo con usted, pero comuníquese, explíquese, entiéndase y cúmplase. Y esa diferencia es una marca como la capacidad de la gente de entender por qué las cosas se están dando. No es obedecer ciegamente a lo que está pasando. Sí, sí. Bueno, planteas muchos temas que necesitan nuevas ideas. Uno de ellos es el del texto este de Stanislao Zuleta, que él dice que la democracia produce angustia. Angustia. Angustia, esa es la palabra que él usa y piensa uno, ahora que nos preocupa tanto la ansiedad de los jóvenes, de pronto nos estamos yendo también a un extremo y es evitarles la angustia. Y no, también tenemos que aprender a asumir la angustia, que es esta angustia de que aunque somos seres en relación, aunque nos construimos en relación con los demás, también hay muchos momentos para la soledad y ahí se genera esta pulsión como entre yo tomo mis decisiones, yo asumo la responsabilidad por mis decisiones y eso es solitario, eso se hace en solitario, pero al final no estoy solo. Es un poco como contradictorio, paradójico tal vez, es eh, el hecho de que estemos en grupo, en comunidad, no quiere decir que no tengamos que tener momentos de soledad, en donde, por ejemplo, si yo me equivoco, soy yo la que me equivoco. No eres tú el que te equivocaste conmigo, no eres tú y termino justificando mi equivocación en ti. Esta pulsión me parece hermosísimo, es yo con los otros, pero hay momentos en que yo tengo que asumir. Y pues delicioso compartir y delicioso estar, pero yo te confieso, yo tengo muchos momentos de soledad que adoro y que me hacen falta. Y me voy a caminar por la naturaleza y no quiero que nadie me interrumpa. Entonces, y eso yo creo que también les da a los niños y jóvenes como esta posibilidad de, si estás solo, en esta toma de decisión eres tú. Para muchas otras cosas, para la construcción de identidad, estaremos los demás. Pero cuando tienes que asumir responsabilidad, estás tú. Estás tú y no le tengas miedo. No le tengas miedo a eso. No sé si... Y te lo relaciono, porque pusiste dos temas y los quiero mezclar, que me gusta mucho. Empezaste hablando de la angustia y pues en general de cierto tipo de emociones y luego estabas hablando de la soledad. Y son cosas que van muy de la mano Sí. en el siguiente sentido. Tal vez lo peor que podemos hacer es intentar evitarle ciertas emociones a nuestros hijos, porque es intentar tapar el sol con una mano, ¿sí? Eso no se va a poder, somos seres emocionales, vivimos emociones, no podemos suprimir nuestras emociones nos van a afectar y las vamos a vivir de una manera u otra. Lo que sí podemos aprender es cómo convivir con ellas,
cómo lidiarlas mejor, cómo entenderlas, cómo expresarlas. Y esas son esas cosas que muchas veces se hacen en soledad. Yo tuve un momento en mi vida muy difícil y, y entonces, claro, son los momentos en los que uno como que busca sus redes de apoyo, sí, salía con los amigos y los fines de semana, ¿verdad? Pero mi problema era acostarme, cuando uno se acuesta de noche, apaga la luz y te quedas solo con tu cabeza, ¿no? Estás con tu cerebro eh, y me entraba yo en unas cosas, una angustia, un dolor, y no podía dormir. Y entonces yo me fui donde un psiquiatra amigo de la familia, muy querido, y le dije, yo necesito alguna pepa para dormir. ¿Sí? Mi solución era, empépeme y yo me desconecto. Y hablamos como una hora y él me dio un consejo que fue buenísimo, me ha gustado mucho. Me dijo, mira, no te voy a recetar nada. Yo le dije, pues que llevo sin dormir como 2 días. O sea, esto me voy a enfermar. Me dijo, el problema es que si yo te doy a ti una pepa para que tú te duermes, tú no aprendes a lidiar con esto. Y yo necesito que aprendas a lidiar con esto. Yo necesito que tú encuentres una manera de pensar en esto sin que te quite el sueño. Yo necesito que tú aprendas a convertir estos pensamientos y los ates a otras cosas. Y entonces empiezas por acá, pero terminas en otra cosa. Yo necesito a gestionar un poco tu emoción. Y eso lo aprendes viviéndola. Si yo te doy una pepa, en el momento en el que te la quite, vuelve esto tal cual. Entonces te estoy condenando a que tengas una pepa el resto de tu vida. ¿Sí? Entonces, lidia con esto. Si en una semana, 2 semanas no has dormido, pues vienes y miramos qué hacemos. Mira, sabe el remedio. Tocó encontrar maneras de mirar y fue un aprendizaje muy bonito en el que yo, claro, ya puedo estar solo, ¿sí? Que era lo que uno evitaba, ¿no? Entonces uno todo el tiempo con los amigos, todo el tiempo pero en el fondo, si tú no puedes estar solo, hay un problema. Si tú no estás a gusto contigo mismo cuando estás solo, hay algo que se debería gestionar ahí, porque lo puedes intentar tapar con otros, pero ese momento de soledad siempre llega, ¿sí? Siempre llega. En la ducha uno tiene conversaciones, ¿sí? Y peleas y toda la cantidad de cosas. Hay un memes en internet que muestra que uno está peleando en la ducha, los botitos de shampoo van haciéndole barra, etcétera. Pero claro, todas esas cosas son maneras de gestionar estas angustias, estos dolores, estos miedos, y tenemos que aprender a manejarlos. Hay que vivirlos, hay cosas, dar la cara, responder por errores, pues por supuesto que eso es angustiante, pero no tiene que ser paralizante, no tiene que ser la razón por la cual entonces dices mentiras o tapas una cosa con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprender eso es fundamental. Claro. Y fíjate que es que lo que pasa con eso es que si no lo abordas así, y si no lo asumes, si no lo enfrentas, se crece. Pero si por el contrario dices, ok, estoy con angustia, esto de tomar solo una decisión me llena de miedo, pero enfrento ese miedo, el miedo se va diluyendo. Cuando lo enfrentas, como que se desdibuja el fantasma que viste y te das cuenta de que no era un fantasma, sino una, pues, de hecho, una luz. Séneca decía, no lo estoy citando textualmente, pero decía por allá, solemos sufrir más en la imaginación que en la realidad. Entonces tú te imaginas eso mucho peor de lo que va, y entonces eso te lleva como a no intentarlo, no hacerlo, hacerle el quite, esconderte, etcétera, etcétera. Y cuando lo vives, nunca era tan grave como te lo habías imaginado. La imaginación hace que era un monstruo enorme. Esto que estás diciendo me reitera la complejidad del ser humano. Somos un poco solitarios, pero vivimos en relación y nos formamos en relación. Y eso hace que este tema de la ética, que es tan grande, pues le perdamos un poco el miedo a que no hay que tener las respuestas. Lo que hay es que construirlo, pues de acuerdo con las situaciones, teniendo lo que yo he llamado los referentes, pero también abriéndose a que no hay una respuesta definitiva nunca. Que esas respuestas, según el contexto, según la situación, y esto pues varios filósofos lo han abordado así, pero es desmitificar este tema de que hay una sola postura ética frente a la vida, sino que lo correcto depende del contexto, depende del momento, depende de la... Sí, como del análisis y de la reflexión que puedes hacer, sin caer en el relativismo. Tampoco quiere decir que todo depende de lo que cada cual quiera. Del ojo del observador. Del ojo del observador y lo que a cada cual le convenga. Es
sí, siempre es necesario volver a tener estos marcos más generales, ¿no? Eh, Pues con eso que estás diciendo hay una cosa muy bonita y es, empezaste hablando de la complejidad del ser humano. Eh, y, y ahí hay algo, y la relacionaste con la certeza, con la ausencia de una certeza acerca de cuál es la manera correcta, única, la fórmula infalible para actuar. Yo creo que parte de lo bonito de este nosotros que construimos es que nunca hay certeza ni de quién soy yo, ni de quién eres tú. Yo nunca te conozco perfectamente, no conozco todos tus motivos, no conozco todos tus antecedentes, tu pasado, no conozco, y eso da mucho margen para la duda. Y yo aquí sigo a una pensadora que me encanta que se llama Caroline Emke, que tiene un ensayito que yo recomiendo mucho que se llama Contra el odio. Y ella dice que para odiar se necesitan tres cosas. Una de esas es certeza. O sea, que tú crees, ¿sí? Yo digo aquí, tú eres, ¿sí? Una mala persona. ¿Seguro? Seguro que es que no fue que te agarré de pronto en un mal día. Seguro que no fue que es que de pronto dijiste algo y yo te malinterpreté. Seguro. En donde cabe la duda, dice Emke, no cabe el odio. Las otras dos son verticalidad. Yo odio al que está arriba porque digo que subió ilegítimamente, odio al que está abajo porque pienso que es inferior. No puedes odiar al que está tú hombro a hombro contigo porque compartes muchas cosas con él o con ella. Y la otra es generalización, que es precisamente pensar que tú puedes etiquetar ese universo de complejidades que es un ser humano con una sola etiqueta, ¿sí? Entonces cuando uno dice que eso, como ciertos líderes políticos han dicho que todo lo que esté a la derecha del mapa, esos son terroristas. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿qué es esa cosa? ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Que algo sea, o que alguien es tacaño, porque no te prestó plata cuando le pediste, y uno dice, venga, pero hay gente que es generosa con su tiempo, generosa con su conocimiento, generosa ¿cómo puedes decir que una persona solo es tacaña? Entonces, esa complejidad del ser humano, entenderla realmente, ayuda a que tengamos un comportamiento más prudente los unos con los otros, más amable, más de comprender en vez de juzgar, que ayuda mucho a que tengamos mejores relaciones. claro. Y comprender es como también complejo, porque tú lo dices, yo puedo comprender el contexto, el momento en el que estabas, pero de pronto nunca voy a conocerte realmente con todas tus complejidades también. Yo conozco mis complejidades más o menos, pero las tuyas pues lejos de eso. Y eso nos trae a un tema que también está muy en boga ahora, sobre el cual hay mucho que conversar, que es el de la empatía, ¿no? Porque en teoría yo me pongo en tus zapatos y todo fluye, pero no es tan sencillo. Entonces, pues me gustaría proponerte que hagamos otra conversación sobre ese gran tema también que es la empatía. No, pues yo feliz, muchísimas gracias. Claro, es el tema de moda hoy en día, ¿no? Sí. Y entonces todo el mundo habla de la empatía, pero casi que podemos volver a como empezamos esta conversación, de si es necesario, si es enseñar la ética. Y entonces mi primer reflejo como filósofo fue, definamos enseñanza de la ética, definamos de qué estamos hablando. Con la empatía pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de empatía, ¿de qué estamos hablando? Para saber si nos estamos aproximando correcta o no correctamente a ese tópico. Sí, sí. Pero igual me queda claro que vale la pena formar en ética, pero de pronto no enseñar la ética como si fuera una disciplina. A mí me gusta mucho la distinción que hace John Dewey, el gran papá de los estudios en educación que a todos nos gusta mucho. Cuando él hablaba de la democracia, él decía que la democracia se puede entender de dos maneras. Uno puede entender la democracia de una manera superficial, que es como un sistema electoral, y si es así, entonces la democracia se vive cada 4 años. Cada 4 años aparece un ejercicio que es el ejercicio de la democracia, y así como viene se va, ¿sí? Y la otra, dice él, es entender la democracia como una forma de vida. Y como una forma de vida es entender que somos distintos, que mis acciones están conectadas a las tuyas, que pensamos diferente y que hay que respetar esa diferencia y de alguna manera en esa diferencia vivir con la diferencia y saber trabajar juntos hacia un lugar común aunque pensemos diferente. Si es así, la democracia se vive todos los días y es todo lo luego que dice Zuleta de frágil, angustiante, etcétera, etcétera. Yo creo que con ética se puede hacer exactamente lo mismo. Uno puede pensar la ética de una manera superficial, que es esa clase, que tal vez pues esa sin mucho efecto, si no te cambia la vida, si no te invita a que reflexiones sobre ti mismo,
pues tal vez no vale mucho la pena, o ética como ese vivir, como esa forma de vida, ¿no? Vivir éticamente, y esa sí vale mucho la pena. Para mí vale mucho, mucho, Mucho la pena. Y en eso, pues nosotros en Tilata hemos planteado nuestra cultura como nuestro ethos, porque sí, propongamos que sí se puede tener una forma de estar en el mundo distinta, que podemos tener una forma de vida de pronto un poco distinta a la del medio, a lo que comúnmente se está viviendo en la sociedad. Así suena esto un poco contracultural y eso asusta, pero sí vale la pena eso. Se vuelve un reto dificilísimo plantearlo en un mundo que no siempre va en esa misma dirección, pero también eso lo hace mucho más encantador. Y bueno, de acuerdo, entonces la ética, la empatía que está de moda también amerita que empecemos por una definición y en otro momento y en otro lugar podemos hablar sobre eso. Yo encantado de regresar a hablar sobre empatía. Estas conversaciones me encantan y te quiero agradecer mucho por esta invitación en tu nombre, toda la comunidad del Colegio Tilatá por esta oportunidad. Fascinante hablar contigo. Lo mismo digo. Gracias. A ti.